Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a comparar dos de las nuevas mascarillas faciales que ha desarrollado Nivea, tanto la refrescante como la nutritiva. Son unas nuevas mascarillas que son de dos usos y vamos a ver un poquito cuáles son sus diferencias, similitudes. Vamos a ver a qué tipo de piel se adaptaría mejor cada una de ellas y haremos finalmente una valoración global tanto de su relación calidad-precio como de todas las propiedades que pueden aportarnos sus activos. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Pues bien, Nivea ha desarrollado estas dos mascarillas que tienen una composición muy interesante y realmente en un primer momento quería justamente analizarlas ingrediente a ingrediente, pero me di cuenta que su formulación, aunque tiene muchos elementos en común, no tiene los suficientes para poder hacerlas justamente así de forma individual, y me pareció más interesante hacer una comparativa para que veamos bien cuál saldría mejor según nuestras necesidades, según las necesidades de nuestra piel. Bien, por un lado tenemos la mascarilla refrescante que nos indica en su etiquetado que contiene aloe vera y vitamina E, y por otro lado tenemos la nutritiva que nos dice que tiene miel y que también tiene aceite de almendras dulces. Bien, lo primero que vamos a hacer es ver la cantidad de ingredientes que tiene cada una de ellas y ver cuántos ingredientes tienen en común. Pues bien, la mascarilla refrescante tiene 26 ingredientes en total versus los 31 que tiene la nutritiva. Pero lo más interesante es que tienen 18 ingredientes en común. Más de la mitad de su composición realmente es exactamente la misma, aunque es cierto que los ingredientes se encuentran en diferente orden, pero las propiedades que tienen son exactamente iguales. Es cierto que existen mucha diferencia con respecto a la cantidad de ingredientes, y es que es cierto que la nutritiva tiene más ingredientes porque tiene muchos más activos que veremos a continuación. Dicho esto, vamos a empezar a hablar sobre la vitamina E. Y es que me parece muy interesante porque en la mascarilla refrescante destaca en su etiquetado que contiene vitamina E, pero es cierto que ambas mascarillas contienen vitamina E. De hecho, en la mascarilla refrescante, que justamente es la que nos resalta que tiene vitamina E en su etiquetado, no tiene tocoferol, tiene un derivado de la vitamina E que también tiene acción antioxidante, pero no tiene tocoferol como tal. Sin embargo, la nutritiva sí que tiene tocoferol en su composición. Es cierto que la cantidad de tocoferol que tiene o de derivado de tocoferol tiene mayor cantidad de vitamina E del derivado de la vitamina E en la refrescante con respecto a la nutritiva, pero como tal la que lleva vitamina E sería la nutritiva y no la refrescante que lleva este derivado de la vitamina E. Y bien, ahora que ya hemos visto todo este tema de la vitamina E, que me parecía muy interesante, con este punto quería resaltar el tema del etiquetado. Realmente en el etiquetado un cosmético puede indicar, puede resaltar cualquiera de sus activos esté en una mayor o menor proporción. Esto es completamente lícito, pero simplemente que tengamos en cuenta que cuando estamos buscando, por ejemplo, una acción antioxidante, en este caso la nutritiva tiene vitamina E, tiene tocoferol en su composición, mientras que la refrescante, aunque resalta esto en su etiquetado, lleva un derivado de la vitamina E que también tiene acción antioxidante, pero simplemente estas cosas es muy importante tenerlas en cuenta a la hora de analizar un cosmético. Y bien, ahora a continuación vamos a hablar sobre siliconas y sobre sulfatos. Sé que muchas personas no queréis utilizar ni siliconas ni sulfatos en vuestros productos y quería resaltar esto antes de empezar a hablar de los activos, porque la mascarilla refrescante tiene una silicona y un sulfato en su composición, mientras que la nutritiva no contiene ni siliconas ni sulfatos en su composición. Siendo así que ambas se han desarrollado a la vez y que son justamente con el mismo formato, simplemente una está como un poco más orientada a un tipo de pieles y otra a otro tipo de pieles que veremos más adelante, tengamos en cuenta estas cosas cuando estamos analizando nuestros cosméticos. Estamos viendo que aunque vemos que visualmente nos puede parecer la misma cambiando algunos activos, fijaros justamente que una de ellas sí que contiene una silicona y un sulfato, mientras que la otra no. Sus formulaciones en ese sentido sí que son bastante distintas. Y en cuanto al alcohol, en el etiquetado viene indicado que ninguna de ellas contiene alcohol, y efectivamente es así. Ni la refrescante ni la nutritiva contiene alcohol en su composición. Y bien, ahora que ya hemos visto todo esto, vamos a empezar a hablar de activos con acciones emolientes, hidratantes, estos activos que dan nombre, estas propiedades que pueden aportarnos justamente estas mascarillas. Y vamos a empezar hablando con los activos que son emolientes, suavizantes de nuestra piel y humectantes, hidratantes. Bien, la mascarilla refrescante tiene 8 activos con esta función, mientras que la nutritiva tiene el doble, tiene 16 activos. Es por esto que la nutritiva, justamente como nos puede aportar mucha más hidratación y mucha más suavidad, sería ideal para utilizar más en pieles más secas y sensibles, mientras
que por otro lado la refrescante sería más para utilizarla en pieles normales a mixtas. Ahora, cuando veamos justamente los activos, veremos un poco las propiedades que tienen y por qué se ajustarían mejor unas u otras según a nuestro tipo de piel, pero simplemente viendo los emolientes y los humectantes, vemos claramente cómo la nutritiva tiene una mayor capacidad, tiene el doble de ingredientes activos con esta función. Pasamos así entonces a hablar de los activos que viene indicado en su etiquetado y algunos que hemos descubierto más cuando hemos analizado la composición. Y es que la refrescante nos dice que tiene aloe vera y vitamina E, y efectivamente tiene el jugo de la aloe vera en su composición y este derivado de la vitamina E que hemos comentado. Ya sabemos todas las propiedades que tiene el aloe vera y también esta acción antioxidante de la vitamina E. Y es por esto que justamente con este aloe vera y con la composición que hemos visto, que también tiene activos emolientes y humectantes, sería ideal para utilizar en pieles normales mixtas que necesitan este aporte de hidratación, pero no necesita tanto aporte de hidratación como en una piel seca. Dicho esto, pasamos a ver cómo la nutritiva sí que tiene tanto miel como aceite de almendras dulces, pero estos no son los únicos activos que contiene. Y es que también contiene muchos otros activos con esta capacidad nutritiva que da nombre al producto. Además de estos dos activos que se han resaltado en su etiquetado, también encontramos manteca de karité en su composición, además en una mayor proporción que estos dos elementos que se han justamente destacado en su etiquetado. También encontramos cera alba y también encontramos aceite de maíz. De todos los activos que contiene la mascarilla nutritiva, su función fundamental es hidratar, son emolientes, también son calmantes, tienen muy buenas propiedades sobre nuestra piel, especialmente hidratar en profundidad y nutrirla, y es por eso que sería mejor utilizarla para pieles más secas y también para pieles sensibles. Algo muy importante es que tiene este activo, la cera alba, que es muy importante tener en cuenta que forma una película, pero es una película no oclusiva sobre nuestra piel, que nos permite justamente protegerla frente a los agentes externos. Así que esto también tengámoslo en cuenta cuando estamos viendo justamente la comparación de los activos, cómo esta se adaptaría muchísimo mejor a estas pieles secas y a estas pieles sensibles que necesiten esta extra de protección, hidratación, nutrición, etc. Y bien, antes de hablar del precio y hacer unas conclusiones finales, vamos a hablar de los perfumantes, de los conservantes y de los colorantes. Y es que ambas mascarillas justamente tienen tanto perfumantes como colorantes como conservantes en su composición. Es cierto que se encuentran de cara muy al final de su listado de ingredientes. Es cierto que tenemos muchos elementos justamente más arriba, en una mayor concentración, que son hidratantes, emolientes, etc. Y no deberíamos tener ningún tipo de problema con respecto a poder tener alguna irritación, pero sí que lo tengamos en cuenta para todas aquellas personas que tengan especial sensibilidad a algún perfumante, etc. Miradlo bien el etiquetado, porque sí que es cierto que los contienen. Y ahora que ya hemos visto esto, ya hemos visto todo el listado, vamos a ver el precio, vamos a sacar unas conclusiones de cuál de ellas adaptaría mejor a qué tipo de piel. Lo hemos ido viendo mientras íbamos viendo los activos y cómo y cuándo utilizar. En cuanto al precio, tengo que decir que efectivamente es común a ambas mascarillas y ronda entre €1, €1,50 según donde lo encontremos, tanto en tiendas físicas como en tiendas online, podemos encontrarlas sin ningún tipo de problema. Y sí que tengo que decir que la relación calidad-precio, tener una mascarilla que tiene dos usos por €1, €1,50, cuando muchas veces podemos encontrar una mascarilla que tenemos todo un envase de 50 mililitros, 75 mililitros y podemos darle muchísimos más usos, puede ser que sea algo elevado. Es cierto que este sería ideal para llevar de viaje, para poder llevar encima en cualquier momento, ya que es un envase muy fácil de llevar y además viene justamente separados los dos usos que se puede dar. Así que realmente para ese tipo, para poder llevarla con nosotros siempre, sí que es bastante útil. Dicho esto y hablando del modo de uso, vamos a ver un poquito cómo se utiliza. Esta mascarilla es una mascarilla que tenemos que aplicar sobre nuestro rostro limpio, muy importante dejar actuar entre 10-15 minutos y retirar posteriormente con agua tibia. Después de esto ya seguiríamos aplicando nuestra rutina con nuestro sérum, crema facial, etc. Bien, y ahora que ya hemos visto un poquito todo el producto, todos sus ingredientes, hemos visto la comparación entre ambos, cuál deberíamos utilizar según nuestro tipo de piel y según lo que estemos buscando en una mascarilla. Bien, como hemos visto, la mascarilla refrescante justamente es ideal para pieles normales, para pieles mixtas que busquen esta hidratación, pero que realmente no tengan la piel muy seca, simplemente mantener una hidratación. Es una mascarilla que, como ya sabemos, podemos utilizar de 2 o 3 veces por semana según nuestras necesidades y contiene este aloe vera también, que es muy importante también a tener en cuenta, no solamente por su capacidad de hidratante, sabemos también que puede ayudarnos a regular un poquito el tema del sebo, por eso también se podría utilizar en pieles mixtas.
Y por otro lado tendríamos la nutritiva, que hemos visto que justamente tiene muchísimos activos con acción humectante, con acción emoliente. Hemos visto muchas de sus propiedades que sería ideal para utilizar en pieles secas o muy secas y también para pieles sensibles. Dicho esto, simplemente recordemos que la refrescante tenía una silicona y un sulfato para todas aquellas personas que queréis justamente que vuestros productos no contengan siliconas y sulfatos, que sepáis que lo contiene, pero la nutritiva no contiene ni siliconas ni sulfatos. Dicho esto, como estamos viendo, cada una se adaptaría bien a según qué necesidades, así que simplemente que sepamos cuál escoger según lo que nuestro cuerpo necesite, según lo que nuestra piel nos pida. Y también es importante tener algo en cuenta: realmente con el cambio de las estaciones es posible que se ajuste una mejor que la otra a las necesidades de nuestra piel, ya que en invierno nuestra piel puede necesitar un mayor aporte de hidratación, mientras que, por ejemplo, cuando las temperaturas son más elevadas, en verano, etcétera, puede que la refrescante se adapte mejor a según las necesidades de nuestra piel. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Me encantaría que me dejáis en los comentarios si ya habéis probado estas mascarillas, qué tal os ha funcionado, si las habéis visto, si no, si las habéis encontrado en vuestro supermercado, si os daba curiosidad, cuál de ellas adaptaría mejor a vuestras necesidades. Y algo también muy importante, si os gustaría que las comparara con otras mascarillas que hay en el mercado, y no solamente de otras marcas, de la propia Nivea, que también tiene otras mascarillas que no son de la misma gama, para ver cuál se adaptaría mejor a nuestras necesidades, cuál es la composición, qué diferencia de activos, si tienen siliconas, etcétera. Dejádmelo todo en los comentarios. Y como ya sabéis, para todos algo más personales, inquietudes, ya sabéis que podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tenga un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!